Hola, vamos entonces a desarrollar el laboratorio resumen para la prueba 2, ¿cierto? Que trata de el Departamento de Salud Mental de la Universidad Católica ha realizado un estudio sobre las consecuencias del consumo de marihuana en los estudiantes chilenos de educación media. A partir de la muestra de 300, se supone, estudiantes registrados en la hoja base de datos, se te pide que resuelvas lo siguiente. Entonces nos preguntan cuál es la población. Entonces la población en este caso, perdón, la población en este caso serían los estudiantes chilenos, de educación media. Esa sería la población. ¿Y cuál sería la muestra? Es lo mismo, lo cual incluso voy a copiar, pero con el número. ¿Ok? Sería los 300 estudiantes chilenos de educación media. ¿Ya? Luego nos piden clasificar las siguientes variables presentes en el estudio. La ciudad, ¿cierto? Es como una comuna. Entonces, ciudad sería una variable que es cualitativa de carácter nominal. No hay jerarquía, ¿cierto? El tiempo de consumo es medible. Tiempo de consumo vendría a ser cuantitativa, ¿cierto? Continua. ¿Mm? Continua. Y la frecuencia de consumo, para que veamos en la base, ¿eh? Frecuencia de consumo, cantidad de veces en el mes. O sea, una persona puede consumir 2 veces al mes, 3 veces al mes, 8 veces al mes, 15 veces al mes. Entonces, por lo tanto, eso ya es contar. Es contar. Por lo tanto, sería una cuantitativa discreta. ¿Mm? Discreta. Discreta. Ya, esto es como reforzar lo que vimos antes, ¿cierto? Lo que se evaluó en la primera prueba. Y obviamente que es importante que usted también lo haga en el trabajo práctico. ¿Mm? Nos piden que calculemos e interpretemos las medidas de tendencia central para la variable tiempo de consumo, test de memoria. Entonces, voy a ir a la base de datos. Voy a ir a la base de datos y quiero que se den cuenta que tenemos el ID del joven, que no es variable, es un identificador, ciudad a la que pertenece, tipo de colegio, curso, y tenemos estas tres variables que son de carácter cuantitativo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque la estadística descriptiva, ¿cierto? La estadística descriptiva que nosotros activamos el complemento análisis de datos, eh, solamente se puede aplicar sobre variables que son de carácter cuantitativo. Por lo tanto, yo puedo aplicar el análisis de datos solo sobre estas tres variables. Por lo tanto, usted no vaya a ingresar toda la tabla porque si no le va a arrojar un error. ¿Mm? Solamente serían estas tres de acá. Entonces me voy a ir a la hoja del desarrollo para que esto quede absolutamente ordenado. Vamos a poner entonces datos, análisis de datos, estadística descriptiva y vamos a seleccionar, ¿cierto? Vamos a seleccionar en la base de datos el tiempo de consumo, la frecuencia de consumo y el resultado del test de memoria. Hay rótulos en primera fila y el rango de salida lo vamos a dejar acá. A ver, creo que me puse un poco más abajo. Vamos a dejarlo ahí. Aceptamos. Entonces ahí tenemos el tiempo de consumo, la frecuencia y el test de memoria. ¿Cierto? Nos está diciendo que están los 300 datos. Ese es un dato súper relevante. Súper relevante. ¿Ya? Y tenemos entonces la media. Tengo las medidas de tendencia central, media aritmética,
mediana y moda para las variables tiempo de consumo, frecuencia de consumo y test de memoria. ¿Mm? Entonces, me están preguntando para la variable tiempo de consumo. Entonces, la media aritmética voy a poner igual para el tiempo de consumo y coloco ahí la media. ¿Ya? Para la moda, igual, me voy al desarrollo y pincho la moda. Y para la mediana, pinchamos entonces la mediana. Aquí ignoremos el error. ¿Ya? Y en la interpretación diremos que el tiempo de consumo promedio, el tiempo de consumo y la palabra clave, incluso te la voy a colocar aquí con mayúscula. El tiempo de consumo promedio es de, yo pondría acá 2,2 años. Aproximé a un decimal. Para la moda sería el tiempo de consumo más frecuente es de 2,4 años. Y la mediana, el 50% de los tiempos de consumo son iguales o menores a 2,1 años. Ya. Después nos piden hacer exactamente lo mismo, pero para la variable test de memoria. La media aritmética está calculada, vamos a ir a buscarla al desarrollo. Test de memoria, ahí está, media. Para la moda, y para la mediana. Vamos a omitir porque no hay ningún error. Y como este es el test de memoria, entonces el test de memoria promedio es de un 63,7%. Después el test de memoria más frecuente es de 75,9%. Y la mediana vendría a ser que el 50% de los test de memoria son iguales o menores a 63,7%. ¿Ya? Y ahí tendríamos medidas de tendencia central para la variable tiempo de consumo y para la variable test de memoria. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las letras D y E se han resuelto con esto. Letras D y E. Ya. Avancemos. Después nos dice, en promedio, ¿en qué ciudad se da el mayor tiempo de consumo de marihuana y en qué ciudad se da el menor tiempo de consumo de marihuana? En la letra F. Y después habla de, en promedio, en qué tipo de colegio se da la mayor frecuencia de consumo y en qué tipo se da la menor frecuencia de consumo. Bueno, acá
en rigor, las preguntas F y G no tienen relación directa con lo que se han visto en los laboratorios, en el sentido que no es una medida de posición, no es una medida de dispersión. Ya esto apunta quizás a lo primero que se vio en el semestre. ¿Mm? Entonces lo que hay que hacer nos habla de ciudades donde se da el mayor tiempo de consumo. Entonces lo que hay que hacer acá es insertar, insertar una tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Vamos a seleccionar los datos desde la base. Ojo que para una tabla dinámica siempre se seleccionan todos los datos, siempre, todos los datos. ¿Mm? Aceptamos, ¿ya? Y aquí tengo la tabla dinámica, entonces voy a poner la ciudad en fila y tiempo de consumo aquí en valores. Ojo, eso sí, ojo, que cuando yo hago esta operatoria, al ser una variable cuantitativa automáticamente suma. Entonces yo tengo que configurarla para que me saque promedio. Entonces botón derecho y resumir valores por promedio. ¿Ya? Y ahí tendríamos el promedio de tiempo de consumo en años, donde visualicemos el mayor y el menor. ¿Mm? Por ejemplo, el menor sería Valparaíso y el mayor vendría siendo Viña del Mar. ¿Ya? 2,5, 2,0, 2,17, 2,14 y acá 2,5. Entonces, efectivamente, acá tenemos el mayor tiempo de consumo y el menor tiempo de consumo en promedio, que era lo que decía acá. En promedio. ¿En qué ciudad se da el mayor tiempo de consumo y en qué ciudad se da el menor tiempo de consumo? Entonces, mayor Viña, menor Valpo. El mayor tiempo de consumo se da en Viña del... Era Viña, a ver, perdón, me distraje. El mayor es Viña, sí estábamos bien. En Viña del Mar. Y el menor en Valparaíso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto probablemente no tiene que ver con medidas de dispersión, ni con medidas de tendencia central y no central, con medidas de posición. Simplemente un análisis con una tabla dinámica. ¿Ya? Y luego, en la letra G es tipo de colegio y frecuencia de consumo. Entonces esta es la letra F. Voy a copiar. La tabla acá abajo. Sacamos la ciudad. Ponemos el tipo de colegio. Y no es el tiempo de consumo, es la frecuencia de consumo. Que nuevamente me la tiende a sumar. Botón derecho. Resumir valores por promedio. Entonces, ¿en qué tipo de colegio se da la mayor frecuencia de consumo y en qué tipo de colegio se da la menor frecuencia de consumo? Entonces,
la mayor frecuencia se da en colegio particular y la menor frecuencia se da en colegio municipal. La mayor frecuencia de consumo se da en la mayor frecuencia de consumo se da en colegio particular y la menor en municipal. ¿Ya? Que repito y disculpen que nuevamente sea tan repita accidentalmente lo mismo, pero las preguntas F y G no van de acuerdo probablemente con lo que se vio en los materiales de la semana. Se parece bastante más a lo que se vio para la prueba número 1 que para la prueba número 2. ¿Ya? Nos quedan eh, hartas preguntas todavía. Hartas preguntas todavía. Nos piden calcular e interpretar las siguientes medidas de posición para la variable tiempo de consumo. Entonces, el percentil 20, entonces, ponemos igual percentil, esto en el rango, busco el tiempo de consumo, ya, percentil, ¿cierto? Desde E5 hasta E304 y saco el 20%. Como están pidiendo dos percentiles más, igual que en el laboratorio que los retroalimenté anteriormente, yo voy a dejar fijo el rango, voy a copiar y voy a cambiar el valor del percentil. Acá es 45, perdón, y acá es 75. Ya. Entonces, tendríamos que decir que el 20% de los tiempos de consumo son iguales o menores a 1,4 años. Después en el percentil 45, permiso, disculpen que haga esto, pero es que así de simple. Coloco el 45%, acá abajo coloco el 75% y cambio acá entonces el valor a 2 años y acá lo cambio a 2,7. 2,7 años. ¿Ya? Y ahí tenemos listo entonces la interpretación de los tres percentiles que los preguntan de manera directa. ¿Ah? Calcule el valor de tal percentil e interprete el valor de dicho percentil. ¿Ya? Porque me da la sensación que en la pregunta I y en la pregunta J no nos dicen directamente cuál es el percentil a calcular. Veamos. Dice, el Departamento de Salud Mental decide invertir en aquellas y aquellos que tuvieron un bajo test de memoria, aplicando una serie de evaluaciones extra para los que están en el 20% más bajo en los resultados del test de memoria. ¿Dentro de qué rango para el test de memoria se deberá aplicar estas evaluaciones extra? Entonces, como habla del 20% más bajo, efectivamente tenemos que calcular el percentil 20 para test de memoria. Entonces, voy a anotar acá por ahora percentil 20 y para el test de memoria entonces coloco igual percentil, me voy a la base de datos, busco el test de memoria, acá está, punto y coma, y el porcentaje que tenemos que poner es el 20%. ¿Ya? Entonces,
estamos obteniendo un valor de 55,5 aproximadamente. ¿Mm? Estamos resolviendo, recuerden, la letra I. ¿Ya? Letra I. Letra I. ¿Ya? Entonces, hemos determinado el percentil 20. Entonces nos están preguntando, eso sí, dentro de qué rango para el test de memoria se deberá aplicar estas evaluaciones extra. Entonces es 55,5, recuérdenlo. Por lo tanto, se deberán aplicar evaluaciones extra para aquellos y aquellas que obtengan un test de memoria menor o igual a el 55,5%. ¿Ya? Y ahí estamos dando la respuesta. Cuando nos habla de rango, no necesariamente es entre dos valores. Acá estoy diciendo que tiene que ser menor o igual al 55,5 y ya con eso obviamente usted está estableciendo un rango. ¿Ya? 55,5. Estamos bien. Después viene la letra J. Pongámosla acá abajo. Letra J. Letra J. Vamos a ver qué nos pregunta. Dice, por otra parte, se desea implementar acciones que apunten a disminuir la frecuencia de consumo, para lo cual se verá a las y los que estén dentro del 15% con mayor frecuencia de consumo. ¿A partir de cuántas veces al mes se deberán aplicar estas acciones? Entonces está hablando del 15% con mayor frecuencia. 15% con mayor frecuencia, entonces debiera ser el percentil 85, porque es el 15% superior. ¿Ya? 15% superior. Un porcentaje del 80, o sea, un percentil del 85 para el, recordemos, frecuencia de consumo. ¿Mm? Entonces, colocamos igual percentil, seleccionamos los datos de frecuencia de consumo, punto y coma, el 85%. Y eso nos da un valor de 13. Por lo tanto, ¿a partir de cuántas veces al mes se deberán aplicar estas acciones? A partir de una frecuencia de consumo de 13 veces, no, a partir de una frecuencia de consumo de 13 veces al mes. Sí, está bien. Ya. Listo. Y ahí tendríamos dos preguntas de percentiles asociadas a un contexto. Acá era simplemente calcular el valor e interpretarlo, ¿no? Después tenemos las letras K y L. Dicen, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que lleva más de 2,5 años de consumo de marihuana? ¿Y cuál es el porcentaje de estudiantes que consumen marihuana hasta 7 veces al mes? Entonces recordemos que eso lo hacíamos con la función contar sí. Ya, letra JK. Entonces lo interesante acá es que lleva más de 2,5 años. Más de 2,5 años. Entonces, número estudiantes más de
2,5 años, ¿cierto? De consumo de marihuana. El total de estudiantes, recuerda, total de estudiantes eran 300. Entonces, más de tiempo de consumo entonces. Entonces un contar sí igual contar punto sí, el rango, vamos a la base de datos, buscamos el tiempo de consumo, punto y coma, decía más de 2,5 años, entonces comillas, mayor 2,5, cierro comillas, cierro paréntesis. Voy a hacer el doble clic para que vea bien. Contar punto sí, en la base de datos seleccioné obviamente los datos de tiempo de consumo y mayor a 2,5 porque es un mayor estricto. ¿Sí? Porque habla de más de 2,5, no habla de 2,5 igual, más de 2,5, por eso solamente el mayor. Y entonces el porcentaje sería el 96 partido por el 300, y eso en porcentaje con un decimal nos da un 32%. Entonces el 32,0% lleva más de 2,5 años consumiendo. En la letra L, letra L, también vamos a tener un total de estudiantes que son 300, obvio. Pero acá nos piden que consume marihuana hasta 7 veces al mes. Entonces, número estudiantes hasta 7 veces al mes. Entonces, hacer hasta 7 veces voy a incluir el 7. Entonces, ahí voy a tener en la condición el menor o igual. ¿Ya? Entonces, igual, perdón, contar punto sí, voy a contar cuántos estudiantes en frecuencia de consumo, punto y coma, comillas, menor o igual a 7, cierro comillas, cierro paréntesis. Ahí estaría la función. Estoy contando a los estudiantes que consumen hasta 7 veces en el mes, por eso es menor o igual a 7. ¿Mm? Y vamos a sacar el porcentaje y nos da un 42,7%. Un 42,7% consume hasta 7 veces al mes. ¿Ya? Después, en la letra M, nos pide calcular los estadísticos de dispersión, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para las variables tiempo de consumo, frecuencia de consumo, test de memoria. Nos preguntan cuál es más homogénea. Entonces, la letra M, ya, letra M. Entonces, aunque usted no lo crea, vamos a copiar esto. Porque aquí está todo calculado, lo que nos iban a pedir.
lo vamos a copiar acá abajo para que quede ordenado. Ahí estarían todos los estadísticos de dispersión calculados, con excepción del coeficiente de variación, que lo voy a calcular acá. Coeficiente de variación. Y como ya lo hemos dicho, ¿cierto? El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media. A eso le damos el valor de porcentaje, un decimal, y copiamos y copiamos. Entonces usted se puede dar cuenta que el mayor coeficiente de variación está en la frecuencia de consumo y el menor coeficiente de variación está en el test de memoria. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuál es más homogéneo, diremos que la variable test de memoria es la más homogénea porque su coeficiente de variación es el menor comparado con las otras o con los otros. No, son otras variables. ¿Ya? Entonces, el menor coeficiente de variación hace que sea la variable más homogénea. ¿Ya? Por lo tanto, la media sería más representativa. Y finalmente nos piden completar la tabla del coeficiente de variación. Igual desviación estándar dividido por el promedio o la media aritmética, porcentaje, un decimal, copiamos y nos preguntan en qué tipo de colegio el promedio de frecuencia de consumo es menos representativa. La representatividad de la media está en función del coeficiente de variación. El mayor coeficiente de variación está en colegio particular. Por lo tanto, ahí la media es menos representativa. ¿Ya? Entonces, en colegio particular, la media es menos representativa. Por que el porque porque el coeficiente de variación es el mayor. ¿Ya? Y aquí entonces hemos abarcado, hemos resuelto el laboratorio resumen para la prueba 2. Espero que les haya sido de utilidad. Si algo le quedó poco claro, puede eh, retroceder el video las veces que sea necesario o ver los que sea necesario. ¿Ya? Eh, bueno, mucho éxito y que estén muy bien. Chao, chao.